Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en la historia temprana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Brasil, específicamente a finales del siglo XIX, principios del XX. Tenemos una colección fascinante de fuentes con nosotros hoy, extractos de tesis, relatos históricos e incluso informes estadísticos, algunos de ellos, listos para descubrir cómo esta pequeña semilla de fe echó raíces y floreció en un país tan vasto y diverso. Lo interesante, no solo veremos fechas y nombres, ¿verdad? Vamos a ahondar en las historias humanas, detrás de las estadísticas, los desafíos y los triunfos de aquellos que trajeron el adventismo a Brasil. Es una historia con conexiones globales, giros sorprendentes, individuos que realmente marcaron la diferencia. Me encanta esa idea, las historias detrás de las estadísticas. A veces, al leer sobre eventos históricos, se nos olvida que fueron personas reales quienes los vivieron. Exactamente. Y para comprender realmente cómo el adventismo se arraigó en Brasil, primero debemos entender el contexto de la época. Imagínense Brasil a finales del siglo XIX, una nación en medio de cambios inmensos. La caída de la monarquía en 1889 llevó al establecimiento de una república, creando un nuevo panorama social y político. Brasil también experimentaba una gran afluencia de inmigrantes europeos, que buscaban oportunidades y en muchos casos libertad religiosa. Con todo ese cambio en el aire, ¿cómo era el panorama religioso en ese momento? Bueno, el catolicismo era la fuerza religiosa dominante, sin duda. Sin embargo, dentro de este panorama católico, el protestantismo comenzaba a emerger, particularmente entre las comunidades de inmigrantes alemanes. Esto prepara el escenario para una historia fascinante sobre cómo el adventismo, una denominación protestante relativamente nueva, encontró su lugar en Brasil. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque según las fuentes, las semillas del adventismo en Brasil fueron plantadas por la literatura, no por los misioneros. Así es. Años antes de que cualquier misionero adventista pisara suelo brasileño, la literatura adventista ya había llegado. Y esto es crucial porque nos habla del poder de la palabra impresa en la expansión del movimiento. Piensen en ello. Esta era una época anterior a la radio, la televisión o Internet. Los materiales impresos eran el principal medio para difundir información. Es increíble pensar en el impacto que un simple libro o folleto podía tener en ese entonces. Imagínate, un maestro de escuela llamado Friedrich Dressler, en un pequeño pueblo llamado Brusque, en el estado de Santa Catarina, recibió un paquete de su sobrino en Alemania. No era un paquete cualquiera, contenía literatura adventista. Este evento, aparentemente simple, desencadenó una serie de acontecimientos que llevarían a la formación de la primera iglesia adventista en Brasil. Espera. Su sobrino le envió literatura adventista. ¿Cómo llegó esa literatura a manos del sobrino en primer lugar? Es como un misterio histórico. Tienes razón. Los investigadores tuvieron que hacer un trabajo detectivesco para descubrirlo. Al parecer, el sobrino de Dressler, que huía del servicio militar en Alemania, probablemente se encontró con misioneros adventistas que distribuían literatura en el bullicioso puerto de Southampton, en Inglaterra. Era un centro neurálgico para los viajes transatlánticos, y los misioneros adventistas se enfocaban en esos puertos para difundir su mensaje por todo el mundo. Es fascinante. Un pequeño paquete enviado a un maestro de escuela en Brasil revela en realidad el alcance global temprano del movimiento adventista. Exactamente. Y esa pequeña chispa encendida por la literatura condujo a la formación de la primera iglesia adventista en Brasil. No fue en una gran ciudad, sino en una pequeña aldea llamada Gaspar Alto, cerca de Brusque, donde vivía Dressler. Gaspar Alto. Me suena familiar. ¿No es allí donde entra en escena Guilherme Bells? Sí, Bells era un residente de Gaspar Alto que, al igual que Dressler, descubrió la literatura adventista y comenzó a guardar el sábado con su familia. Todo esto antes de conocer a un misionero adventista. Ese es increíble. Ambos, Dressler y Belz, encontraron la fe a través de la lectura, por iniciativa propia. Me pregunto qué los habrá impactado tanto de esos textos. Es una pregunta intrigante. Habla del poder de las ideas, de cómo un mensaje puede resonar con las personas incluso en ausencia de un predicador o una iglesia. Y en el caso de Bell, su compromiso fue más allá de la lectura. Compartió sus nuevas creencias con sus vecinos, creando un pequeño grupo de guardadores del sábado, listos para abrazar la fe adventista incluso antes de que llegara un misionero. Estaban preparando el terreno, por así decirlo. Exacto. Y justo en ese momento crucial llegó el pastor Frank Westphal, el primer misionero adventista en realizar bautismos en Brasil. Era el año 1895, marcando el establecimiento oficial de la iglesia adventista en el país. ¿Y qué momento tan significativo? Westphal llega a Gaspar Alto y encuentra una comunidad ya preparada para recibirlo. Es interesante notar que Westphal fue enviado inicialmente a Argentina. Esto nos muestra cómo los esfuerzos misioneros no se limitaban a las fronteras nacionales. A menudo se extendían creando conexiones inesperadas y caminos para la expansión de la fe adventista. Es como si el adventismo se extendiera orgánicamente, aprovechando las redes existentes y las conexiones entre personas. Precisamente. Y Gaspar Alto fue solo el comienzo. La iglesia adventista echó raíces en otras partes de Brasil, cada una con su propia historia de origen única. Tomemos como ejemplo Joinville, otra ciudad en Santa Catarina. Joinville, si mal no recuerdo, es un caso particular, ¿no?
donde un grupo ya guardaba el sábado antes de entrar en contacto con el adventismo. Exacto. Eran seguidores de otro líder religioso, Julio Stagnowski, quien había predicado sobre el sábado y el pronto regreso de Cristo. Lo fascinante es que este grupo eventualmente se unió a la iglesia adventista, reconociendo creencias compartidas y encontrando un hogar espiritual dentro del adventismo. Es un detalle que me llama la atención. No siempre se trataba de convertir a las personas a un conjunto de creencias completamente nuevo, sino de conectar con aquellos que ya compartían algunas enseñanzas como la observancia del sábado. Sí, es como si el concepto del sábado fuera un hilo conductor a través de varios grupos religiosos en Brasil, lo que hacía que el mensaje adventista resonara con aquellos que buscaban una fe centrada en los principios bíblicos. Fascinante. Es como si hubiera múltiples caminos que conducían a un destino similar. Qué buena analogía. Y luego tenemos Alto Benedito Novo, una comunidad con raíces en inmigrantes bautistas ruso-alemanes. Y algunos de estos bautistas ya guardaban el sábado antes de que llegaran los misioneros adventistas. Exactamente. Parece que la idea del sábado ya estaba presente en diversas comunidades lista para ser cultivada. Increíble cómo se entrelazan estas historias. Pero si bien estas comunidades eran predominantemente de habla alemana, ¿no era un desafío para la expansión del movimiento en un país donde la mayoría hablaba portugués? Sin duda. Aunque las primeras comunidades eran principalmente de habla alemana, los misioneros adventistas reconocieron la necesidad de llegar a los brasileños de habla portuguesa. Este fue un punto crucial para el crecimiento de la iglesia más allá de las comunidades de inmigrantes. Cambiando un poco de tema. Al leer las fuentes, me llamó la atención la cantidad de obstáculos que enfrentaron estos pioneros adventistas. Imagínate, establecer un nuevo movimiento religioso en un país tan vasto como Brasil, a menudo con recursos limitados. Las dificultades eran enormes. Constantemente luchaban con limitaciones financieras, lo que dificultaba el apoyo a los misioneros y la construcción de iglesias y escuelas. Las barreras del idioma, como mencionamos, eran un obstáculo importante en una nación tan diversa lingüísticamente como Brasil. Y no podemos olvidar la dificultad para viajar en aquellos tiempos. Brasil es enorme. El transporte era limitado y la comunicación a larga distancia era lenta y complicada. Sin embargo, en medio de esos desafíos, la Iglesia Adventista en Brasil demostró una resiliencia admirable. Invirtieron estratégicamente en educación. Por ejemplo, la Escola Parroquial de Gaspar Alto, la primera escuela adventista en Brasil, se fundó en 1897 y poco después se fundó el Colegio Superior, una escuela más avanzada destinada a la formación de futuros líderes adventistas. Es decir, ya estaban pensando a largo plazo en construir un futuro sostenible para la iglesia en Brasil. Exactamente. La educación no se trataba solo de impartir conocimientos, sino de capacitar a las personas para que se convirtieran en líderes y contribuyeran a sus comunidades. Es interesante cómo, a pesar de todas las dificultades, no perdieron de vista la importancia de la educación. Así es. Y además de la educación, se enfocaron en establecer estructuras administrativas, pasando de un solo campo misionero que abarcaba todo el país a múltiples conferencias y asociaciones. ¿Y eso para qué servía? Bueno, esto reflejaba una creciente conciencia de la necesidad de un liderazgo local y un enfoque más organizado para gestionar los asuntos de la iglesia en un país tan grande y diverso. Es como si estuvieran construyendo una mini sociedad dentro de la sociedad brasileña. En cierto modo, estaban creando una red de apoyo para los creyentes adventistas y asegurando el crecimiento continuo y el impacto de la iglesia. Ok, hasta ahora tenemos misioneros pioneros, intrépidos colportores difundiendo literatura, el poder de la página impresa para cambiar vidas, y una creciente conciencia de la necesidad de educación y un liderazgo local sólido. Algo más que debamos agregar a la mezcla. Sí, los colportores. Sí. No podemos olvidarnos de ellos. En las fuentes se menciona su importante labor. ¿Quiénes eran exactamente? Eran como vendedores ambulantes, pero en lugar de ofrecer productos. Distribuían libros y literatura adventista. Jugaron un papel crucial en la difusión del mensaje adventista, llegando a rincones remotos de Brasil donde los misioneros no podían acceder fácilmente. Qué trabajo tan desafiante. Imagino que se enfrentaron a muchas de las mismas dificultades que los misioneros. Barreras idiomáticas, enormes distancias y a menudo audiencias escépticas o incluso hostiles. Absolutamente. Su persistencia fue clave. Gracias a ellos, la semilla del adventismo se plantó en lugares inesperados, dando lugar a nuevas iglesias y comunidades. Me recuerda esa frase. Los grandes viajes comienzan con un solo paso. Esos colportores yendo de pueblo en pueblo, enfrentando el rechazo, el escepticismo, tal vez incluso el peligro, encarnan ese espíritu. No eran misioneros famosos ni líderes carismáticos, pero su dedicación, su voluntad de plantar esas semillas de fe jugó un papel crucial en el crecimiento del adventismo en Brasil. Es una excelente reflexión. Y a medida que la iglesia adventista en Brasil cobraba impulso,
también enfrentó algunos desafíos internos. Uno de los más importantes fue la tensión entre los hablantes de alemán y portugués. Recuerda que la iglesia primitiva estaba fuertemente influenciada por los inmigrantes alemanes, y la mayoría de los servicios y materiales estaban en alemán. Claro, me quisiera somotes. La importancia de llegar a los brasileños de habla portuguesa. Exacto, para que la iglesia se convirtiera realmente en una iglesia brasileña. Necesitaba abrazar la lengua y la cultura portuguesa, fue un proceso gradual. Pero misioneros, como William Thurston, reconocieron su importancia desde el principio. ¿Ah, sí? ¿No fue uno de los primeros misioneros en llegar a Brasil? Sí, y él mismo aprendió portugués, incluso tradujo algunos materiales adventistas. A medida que más brasileños se convertían al adventismo, la demanda de servicios y publicaciones en portugués aumentaba. No se trataba solo de traducir palabras, sino de traducir toda una experiencia cultural y religiosa para una nueva audiencia. Exactamente. Y a medida que la iglesia hacía la transición de ser predominantemente de habla alemana a la de habla portuguesa, también experimentaba cambios administrativos importantes. Pasó de un solo campo misionero que abarcaba todo el país a múltiples conferencias y asociaciones, permitiendo un liderazgo más localizado y una mayor comprensión de las necesidades regionales. Es como si la iglesia estuviera madurando, adaptándose a su nuevo entorno y desarrollando sus propias estructuras. Precisamente. A principios del siglo XX, la Iglesia Adventista en Brasil era una entidad muy diferente de aquel pequeño grupo de guardadores del sábado en Gaspar Alto unas décadas antes. Se había convertido en una iglesia verdaderamente brasileña, arraigada en el idioma y la cultura de su hogar adoptivo, pero aún conectada a sus orígenes globales. Es una historia fascinante, llena de giros inesperados y personajes memorables. ¿Qué podemos aprender de esta inmersión profunda en el adventismo temprano en Brasil? Para mí es una historia de adaptación y resiliencia. Estos pioneros adventistas se enfrentaron a enormes desafíos, desde limitaciones financieras hasta barreras idiomáticas y enormes distancias. Sin embargo, perseveraron demostrando un profundo compromiso con su fe y una voluntad de adaptarse a las nuevas circunstancias. También es una historia de conexiones inesperadas. ¿Quién hubiera imaginado que un paquete de literatura adventista enviado de Alemania a Brasil desencadenaría una serie de eventos tan significativos? O que un grupo de bautistas alemanes que guardaban el sábado se unirían a la iglesia adventista. Y no olvidemos el poder de las personas para moldear la historia. Personas como Dressler, Belz y esos dedicados colportores. Sus decisiones y acciones, por muy pequeñas que parezcan, tuvieron un efecto dominó contribuyendo al crecimiento y la evolución del adventismo en Brasil.